Pero creo que uno de los puntos que has tocado ahora, que yo levanto, que es el tema de corrupción, creo que es importante, sobre todo por lo que se acaba de señalar, ¿no? O sea, es decir, yo planteo la muerte civil, que es un tema que está pendiente de aprobación en el Congreso. ¿Y por qué no se aprueba? Tiene que ver, no hay habría que intención. preguntarle a los congresistas que se están queriendo reelegir, pero en todo caso es fundamental. A ver, para que el público entienda, ¿qué se entiende por muerte civil? Para un corrupto quiere decir que si alguien robó al Estado con plata pública, no puede volver a ser funcionario. Entonces, eso es fundamental. Y es fundamental además que veamos con integralidad los temas de corrupción. ¿Por qué? Porque no podemos, por ejemplo, no solamente el tema de narcoindultos, que yo discrepo que el tema sea simplemente un problema de comunicación, creo que la gente ha ido entendiendo lo que ha significado el gobierno aprista y algunos de sus principales operadores, pero creo que hay temas de fondo, de memoria, que tenemos que reconocer, como por ejemplo la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Y entonces eso requiere algunas modificaciones incluso constitucionales, un consenso general, pero nosotros no podemos volver a tener, por ejemplo, un presidente que se va del Perú, prescribe sus delitos y luego vuelve al Perú y de esa manera se libera de la justicia. Eso no puede volver a pasar. Y tampoco puede pasar que tengamos operando en el gobierno lobbies que de alguna manera no tienen ningún tipo de sanción, porque necesitamos tener claridad cuando un funcionario es trabajador de una empresa privada y después entra al Estado y beneficia a una empresa privada, o viceversa, que cuando fue funcionario le dio algún tipo de beneficio y después vuelve a la empresa privada. Porque necesitamos tener garantía que los funcionarios van a tener como objetivo prioritario el bienestar de la población. Y entonces, uno de los temas que nosotros hemos planteado con claridad es que no estamos de acuerdo con el cambio que hizo el señor PPK al contrato del gas de Camisea. Porque nos parece fundamental que ese contrato, que se cambió en el gobierno del señor Toledo, cuando el señor PPK era ministro, ¿no es cierto?, permitió que ese gas no fuera para los peruanos. Y hoy uno de los temas fundamentales que plantea Verónica Mendoza es la renegociación del contrato del gas. Luciana, ¿cuánto tiempo ya en el Congreso? 2 periodos. Ya 2 periodos. Hay muchas cosas que faltan por hacer y Muchísimas. por aprobar en el Parlamento. Por ejemplo, en el caso de la muerte civil, es cierto, mucha gente pedía eso y no se aprueba, está pendiente. ¿Por qué? Está pendiente en la Comisión de Constitución, de hecho sí se ha debatido, pero no se ha llegado a aprobar porque de alguna manera hablar de la imprescriptibilidad de tus derechos constitucionales estarías vulnerando los derechos fundamentales de todo ser humano. Entonces eso no tiene razón ni sentido y va a ser finalmente eliminado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso está estudiado, eso está analizado y por años se dice la imprescriptibilidad. Se le debe perdonar. La muerte civil no es la imprescriptibilidad. Pero si un funcionario ha robado, se le debe perdonar. Yo sé que es diferente, pero estamos hablando de la imprescriptibilidad. ¿Has mencionado la imprescriptibilidad sí, o no? Alan García también, muy simpático. No. Hace poco dijo que él también estaba de acuerdo con la imprescriptibilidad después de haberlo usado, pero en todo caso lo dijo. Pregúntale al candidato a presidente. No tengo ningún problema. Yo no tengo... Está bien que él piense en ese sentido, pero en el Parlamento lo hemos discutido y nosotros estamos en desacuerdo porque se estaría vulnerando un derecho fundamental. Porque es el derecho fundamental de toda persona de reinsertarse a la sociedad. ¿Qué pasó luego que cometiste un delito? Se va a una rehabilitación y se supone que uno sale ya, se reinserta a la sociedad. Pero la pena, Luciana. La No, imprescriptibilidad, un ratito, es que yo no te he cortado, entonces no me cortes, sí. por favor. Tienes razón, después pido yo para explicar. Entonces, más allá de estas discusiones, creo que lo primordial, ya lo hemos discutido muchísimo en el Congreso, lo que pasa es que quienes están afuera a veces no lo escuchan, no prestan atención y están solo abocados a un tema de que la corrupción como si fuese todo. El tema principal que a la población le preocupa es el tema de la inseguridad ciudadana. No, pero también la corrupción, Por Luciana. supuesto que la corrupción también, afecta, pero... La corrupción afecta a las instituciones, pero yo no he dicho se puede que no, avanzar. pero yo no he dicho... Y si se perdonan a este tipo de estos malos funcionarios que están infiltrados en todos lados. Yo creo que eso también debe de salir y se debe de sancionar, pero nosotros hemos hecho las normas y las penas están establecidas en las leyes. Son los jueces que tienen que aplicar la ley, pero por eso no tenemos que decir, y además no existe la imprescriptibilidad de los derechos fundamentales del ser humano. Más allá, se puede discutir, todo es discutible, para eso está el Parlamento, enhorabuena que se discuta, pero no es viable en la realidad. ¿Qué es lo que falta más? Que los funcionarios van a tener como objetivo prioritario el bienestar de la población. Y entonces, uno de los temas que nosotros hemos planteado con claridad es que no estamos de acuerdo con el cambio que hizo el señor PPK al contrato del gas de Camisea. Porque nos parece fundamental que ese contrato, que se cambió en el gobierno del señor Toledo, cuando el señor PPK era ministro, ¿no es cierto?, permitió que ese gas no fuera para los peruanos. Y hoy uno de los temas fundamentales que plantea Verónica Mendoza es la renegociación del contrato del gas. Luciana,
¿Cuánto tiempo ya en el Congreso? 2 periodos. Ya 2 periodos. Hay muchas cosas que faltan por hacer y Muchísimas. por aprobar en el Parlamento. Por ejemplo, en el caso de la muerte civil, es cierto, mucha gente pedía eso y no se aprueba, está pendiente. ¿Por qué? Está pendiente en la Comisión de Constitución, de hecho sí se ha debatido, pero no se ha llegado a aprobar porque de alguna manera hablar de la imprescriptibilidad de tus derechos constitucionales estarías vulnerando los derechos fundamentales de todo ser humano. Entonces eso no tiene razón ni sentido y va a ser finalmente eliminado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso está estudiado, eso está analizado y por años se dice la imprescriptibilidad. Se le debe perdonar. La muerte civil no es la pero si imprescriptibilidad. un funcionario ha robado, se le debe perdonar. Yo sé que es diferente, pero estamos hablando de la imprescriptibilidad. ¿Has mencionado la imprescriptibilidad Sí, o no? Alan García también, muy simpático. No. Hace poco dijo que él también estaba de acuerdo con la imprescriptibilidad después de haberlo usado, pero en todo caso lo dijo. Pregúntale al candidato a presidente. No ¿Lo tengo usó? no tengo ningún problema. Yo no tengo... Está bien que él piense en ese sentido, pero en el Parlamento lo hemos discutido y nosotros estamos en desacuerdo porque se estaría vulnerando ¿Por qué? un ¿Por derecho qué se estaría fundamental. vulnerando? Porque es el derecho fundamental de toda persona de reinsertarse a la sociedad. ¿Qué pasó luego que cometiste un delito? Se va a una rehabilitación y se supone que uno sale ya se reinserta en la sociedad. Pero cuando pagas la pena, Luciana, la No, un ratito, imprescriptibilidad, es que yo el tema no es te que no cortando, entonces pagas. no me Perdón, cortes, sí, por favor. tienes Sí. razón, después Ya. pido yo para explicar. Entonces, más allá de estas discusiones, creo que lo primordial, ya lo hemos discutido muchísimo. Pero creo que hay temas de fondo de memoria que tenemos que reconocer, como por ejemplo la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Y entonces eso requiere algunas modificaciones incluso constitucionales, un consenso general, pero nosotros no podemos volver a tener, por ejemplo, un presidente que se va del Perú, prescriben sus delitos y luego vuelve al Perú y de esa manera se libera de la justicia. Eso no puede volver a pasar. Y tampoco puede pasar que tengamos operando en el gobierno lobbies que de alguna manera no tienen ningún tipo de sanción, porque necesitamos tener claridad cuando un funcionario es trabajador de una empresa privada y después entra al Estado y beneficia a una empresa privada, o viceversa, que cuando fue funcionario le dio algún tipo de beneficio y después vuelve a la empresa privada, porque necesitamos tener garantía. Pero creo que uno de los puntos que has tocado ahora, que yo levanto, que es el tema de corrupción, creo que es importante, sobre todo por lo que se acaba de señalar, ¿no? O sea, es decir, yo planteo la muerte civil, que es un tema que está pendiente de aprobación en el Congreso. ¿Y por qué no se tiene que ver, aprueba? No hay habría que intención. preguntarle a los congresistas que No se les están queriendo conviene. reelegir, pero en todo caso es fundamental. A ver, para que el público entienda, ¿qué se entiende por muerte civil? Para un corrupto quiere decir que si alguien robó al Estado con plata pública, no puede volver a ser funcionario. Entonces, eso es fundamental. Y es fundamental además que veamos con integralidad los temas de corrupción. ¿Por qué? Porque no podemos, por ejemplo, no solamente el tema de narcoindultos, que yo discrepo que el tema sea simplemente un problema de comunicación, creo que la gente ha ido entendiendo lo que ha significado el gobierno aprista y algunos de sus principales operadores.